Señal Internacional. Y en información internacional, el presidente de Perú, Pedro Castillo, denuncia una conspiración en su contra tras el allanamiento en el Palacio de Gobierno para detener a su cuñada, investigada por presunto tráfico de influencias. Lo que está sucediendo en Perú es inédito. La policía entró este martes por la noche en el mismísimo Palacio Presidencial en Lima para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, por su presunta implicación en un caso de corrupción y lavado de activos. No la encontraron, pero este suceso muestra hasta qué punto ha llegado la crisis política en Perú, donde el presidente está más que nunca contra las cuerdas. Acorralado por el Congreso, que ya le ha intentado destituir en 2 ocasiones, y por la justicia, que ha abierto 5 investigaciones por corrupción contra él y su entorno. Tras la redada, Pedro Castillo ha salido a la palestra para denunciar una supuesta conspiración en su contra. Somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. La confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. En el marco de la investigación contra la cuñada del presidente han sido detenidas varias personas, un alcalde y 2 hermanos dueños de una empresa contratista en Cajamarca, relacionados con la supuesta adjudicación irregular de contratos de obras públicas. Entre tanto, la popularidad de Castillo se hunde. Casi 3 de cada 4 peruanos desaprueban su gestión, según una encuesta de Ipsos, y el 65% piden elecciones generales. Su presidencia ha navegado desde el primer día en medio de la tempestad y con la oposición pidiendo su cabeza. Castillo ha tratado de mantenerse a flote con cambios continuos en su gobierno. La polarización política en el país andino es tan profunda que casi la mitad de la población cree que si se celebran elecciones, la situación seguirá siendo igual o peor. Y autoridades cubanas dieron por controlado el incendio que desde hace 5 días consume una base de almacenamiento de combustible en la ciudad de Matanzas, que dejó como saldo un muerto, 120 heridos y 14 desaparecidos. El segundo jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Alexander Ábalos Jorge, informó que el incendio arrasó 4 tanques con capacidad para almacenar 50 millones de litros de combustible cada uno. El incendio inició el viernes después de que un rayo impactara uno de los 8 tanques de la base de almacenamiento de combustible, considerada el centro de acopio de crudo más grande de Cuba y estratégico para alimentar las plantas termoeléctricas del país. Y nos vamos a Europa porque España comienza a aplicar medidas para ahorrar energía. A partir de hoy, bares y restaurantes no podrán estar climatizados a menos de 27 grados. España aplica medidas de ahorro energético. Oficinas, tiendas, bares y restaurantes no podrán estar a menos de 27 grados en verano. Los escaparates se apagarán a las 10 de la noche a partir de este miércoles. En invierno tampoco podrá subir la calefacción de los locales públicos por encima de los 19 grados. Este miércoles empiezan a entrar en vigor una serie de medidas de manera escalonada de cara a un invierno en donde Rusia podría cortar el suministro de gas a Europa. Pese a una baja dependencia española del gas ruso, para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se trata de un compromiso europeo. Tenemos que cumplir con los acuerdos que hemos logrado a nivel de Bruselas. Y solidaridad. Porque con independencia de que España esté mejor preparada por su localización geográfica respecto a otros países que son mucho más dependientes del gas ruso o de las fuentes energéticas rusas, como pueda ser Alemania, Italia y otros países del centro y del este de Europa, España tiene también un compromiso de solidaridad con el resto de países europeos. Las tiendas también estarán obligadas a mantener las puertas cerradas a partir de septiembre. Y los sistemas de calefacción deberán revisarse más a menudo para aumentar su eficiencia. Unas medidas aceptadas a regañadientes, según en qué establecimientos. Imposible, porque si con 18 ya es malísimo, a 27 entonces nosotros aquí vamos a sudar todo el día. No va a hacer falta ni ir al gimnasio, ¿sabes? Imposible, porque las máquinas tiran mucho calor, mucho calor. Si tú sales de tu casa a darte una vuelta, lo que te apetece es ver alegría, ya que en tu barrio posiblemente no lo ves, porque no vas a ver lo mismo luminoso. Pues me voy a dar una vuelta por la Gran Vía y te encuentras de que está apagado, ¿para qué voy a ir a la Gran Vía? Sería absurdo, ¿no?
Hospitales y centros de salud, centros de enseñanza, peluquerías y medios de transporte estarán exentos de las medidas de ahorro energético. Y en otra información, Rusia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que este jueves, con el fin de abordar la situación en la central ucraniana de Zaporivia, controlada por sus tropas y que según Moscú está siendo atacada por Kiev. Así lo señaló a través de Twitter el embajador adjunto ruso ante Naciones Unidas, que adelantó que se espera que en la cita comparezca por videoconferencia el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. El pasado sábado, Grossi se mostró muy preocupado por el bombardeo a la mayor planta atómica de Europa y alertó que se está jugando con fuego y existe el riesgo de un desastre nuclear. Por ahora, la cita no ha sido añadida oficialmente a la agenda de encuentros del Consejo de Seguridad, que este mes está presidido por China. Y guardacostas griegos buscan a unos 50 migrantes desaparecidos tras el naufragio de su barco en el mar Egeo. Naufragio de migrantes en el mar Egeo. Los guardacostas buscaban el miércoles a decenas de personas tras el hundimiento de un barco frente a las costas de la isla griega de Cárpatos. El barco había zarpado de la ciudad turca de Antalya, al sur de Grecia, y tenía como destino Italia. 4 barcos que navegaban en la zona del naufragio, 2 patrulleros de los guardacostas y un helicóptero de la Fuerza Aérea Griega participaban en la búsqueda de los desaparecidos, que se veía obstaculizada por vientos fuertes de 40 a 50 kilómetros por hora. La peligrosa travesía entre las islas griegas y las costas turcas en el Egeo, ubicado en el Mediterráneo oriental, cobra la vida de muchos migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa en embarcaciones improvisadas para huir de la guerra y la miseria. José Ángel, Josefina, hasta aquí la información más importante de México y el mundo. Volvemos con ustedes. Estimada Ana, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes.